diagnóstico, en presencia de un gobierno más bien errático, que no ejerce el poder que tiene, ambiguo y con los problemas que presenta el propio presidente de la República, ¿qué es lo que explica que una coalición que gobernó durante 20 años, más bien en forma exitosa, podría decir uno, a la luz de índices objetivos, sin perjuicio de reconocerlas, muchas cosas que no se hicieron adecuadamente, qué es lo que explica este nivel de deterioro comparativo, más allá del fenómeno general de prestigio de la clase política? ¿Qué es lo que explica este deterioro comparativo de la concertación a solo meses, y a esta altura 1 año y medio de haber dejado el poder? Este es el quinto gobierno de concertación, funciona igual, si entendámoslo. ¿Sí? Esto es un poquitito de subsidio por acá, démosle un poquito por acá, lleguemos que el conflicto no llegue hasta la orilla, conversemos al final, cedamos 3 propuestas sobre educación. O sea, perdona que te lo diga con toda sinceridad, esto es la misma vaina, la misma forma de aproximarse a los temas, tal vez con otro elenco, con otra gente, que tú lo que has tenido en prácticamente 20 años. O sea, aquí es cierto lo que me decía Jorge Chausen hace unos días atrás, que decía, los estudiantes no van a perder el año escolar. Eso es Chile. Vas a tener a 70.000 estudiantes medio idiotas en materia de contenido, pero no van a perder el año escolar. Aquí nadie va a tomar las decisiones que probablemente tendrían que tomar y que el sistema debería permitir tomar, ¿no? Porque esto es un presidencialismo rarísimo que está secuestrado. O sea, todo el diseño está hecho para que el presidente tenga una enorme autoridad y no la puede ejercer. No la puede ejercer. Yo creo que los arquitectos de este diseño nunca se imaginaron un presidente que veía 3 encuestas a la semana, ¿no? Nunca se imaginaron una cosa así, nunca. Cuando establecieron que el presidente no se podía elegir, cuando tenían en ese entonces 8 años de gobierno, cuando podía llegar incluso a imponerse su propia ley de presupuesto, proyecto de ley de presupuesto, aunque el Congreso no hiciera nada. O sea, ver un presidencialismo tan secuestrado como el que tenemos hoy día, no producto del diseño legal, sino que producto de la psicología de cómo se está gobernando, es fatal. Y eso es producto de un error de cómo nosotros hemos entendido las demandas en la fase final. Entonces, tú me preguntas a mí, claro, yo al revés del grueso de la gente, yo me siento muy orgulloso de la etapa previa. Yo soy muy crítico, pero me siento muy orgulloso de la concertación en lo que fue como artífice de la transición. Pero para esa época se terminó, ya no hay más. O sea, pretender mantenerlo como un fetiche, como una especie de opción. Hoy día algunos hablan de eje histórico, una ciutiquería absoluta que además era falsa. A mí me tocó ser secretario de la Alianza Democrática y no es cierto eso. O sea, valía tanto eventualmente lo que estábamos haciendo con los socialistas como lo que se estaba haciendo con Armando Jaramillo, lo que estaba haciendo con Adolfo Balas, con Germán Riesco, lo que estábamos haciendo con Tomás Puig. Valía lo mismo, efectivamente, y no hubo eje histórico, por tal de esa manera. Pero más allá de esa ciutiquería, eventualmente lo que quiero tratar de decir es que esa alianza no sirve para las características de los problemas que tenemos hacia adelante. De acuerdo. Y ese es el enorme pecado de la concertación, no entender el país que generó, que fabricó, algo así como víctimas de su propio éxito. No, víctimas de su frivolidad. Yeah. Sí, costó hacer esa transición, pero yo veo hoy día personas que me tocó ver en ONG o en centros de estudio en la época del 80, que yo los admiraba enormemente, y hoy día no les tengo el mismo respeto. No tienen el rigor, no tienen el esfuerzo, no entienden eventualmente el grado de dispersión que ha ocurrido en el país hacia adelante. Yo creo que la concertación hoy día tiene una enorme flojera vital, ¿no? Y no como coalición, sino que los partidos integrantes eventualmente, y no son capaces, creen que todo esto es un problema que se resuelve en un photo opportunity, sacándose una fotografía y ya 3 o 4 parlamentarios jóvenes, o que hace una especie de opción de recambio, o creen que de documento. Imagínate que la discusión que estamos teniendo en la concertación en este momento es que el PPD efectivamente propone incorporar más actores. La DC dice no. ¿Ya? Pero al final, ¿qué es lo que hace la DC ahora? ¿No? Asamblea de Civilidad. Asamblea de la Civilidad, ampliémonos. Yo creo que hay una diferencia de diagnóstico. Primera vez que en Chile no tenemos el mismo diagnóstico, incluso dentro de nuestras propias culturas políticas. Y no están los espacios como para discutir, pues nadie quiere discutir. Los diálogos políticos. Yo recorro el país, o sea, no recorrido como antes efectivamente el país, pero he recorrido algo. Y he ido a lugares grandes, he ido al Paraíso u otro, y te voy a decir una cosa, no hay nada. Nada. Yo creo que te voy a decirte nada, ¿no? O sea, convocas una reunión, nada. 5 personas, 3 personas, 2 con suerte. Estoy hablando para el Paraíso. No estabas convocando a nadie. O
si yo te quiero tratar de decir en términos como sencillos, por así decirlo, cuando Ignacio Walker dice, hace una semana atrás hablaba de que la concertación es el 20%, ya hablaremos de ese punto. Y en la entrevista que acaba de hacer, fíjate, la tercera, llega y dice que el 35%. ¿De dónde? No está. Es falso, es como una especie de cuento, ¿no? Es como un cuento autoestimulado, por así decirlo. Entonces, yo lo que te quiero tratar de decir es que está pulverizado eso. No hay entidad de coalición. Lo que en Chile hay, y aquí ese es el tema bonito, políticamente en Chile hay culturas políticas. Existen, están ahí, son muy fuertes. Somos todos herederos de una de ellas. En Chile hay herederos, Benincho, de lo que fue la lucha de los años 20, social de los años 20. Existen, somos todos hijos, muchos de ellos somos hijos de esa pelea. ¿Ah? O porque nuestros padres, nuestros abuelos, nos influyó en una forma como nosotros nos aproximamos, por así decirlo. Existe una izquierda, efectivamente, obrerista, ¿no? Efectivamente, nítida. Camila Vallejo es heredera de esa identidad. Sin duda. O sea, no tendría cómo haberla fabricado, no puede llegar a identificarla en otra parte, por así decirlo. Es hija de eso, ¿no? Es hija de eso. Y eso es lo que la mantiene con convicción. Si eso es una cosa, eso es lo interesante en ella. Aparte que es bonita, todo lo demás, pero eso es lo interesante en ella. ¿Ah? Existe una derecha en Chile, efectivamente, y probablemente con dos vertientes, una conservadora y una liberal. Existen eventualmente, yo diría, un fenómeno nuevo que es una entidad ambientalista actualmente, que podría tener una mayor proyección de la que tiene, y podría copar más el juego que lo que... ¿Crees tú, sí? O sea, yo creo que existe una entidad ambientalista con un potencial enorme, que no está bien desarrollado y que podría copar mucho lo que son los descontentos en muchos aspectos actualmente, que no se sienten interpretados por opciones tradicionales, es que realmente lo hicieran más sistemáticamente. Bueno, en Europa pasó un poquitito eso, con el derrumbe de la socialdemocracia y la izquierda más tradicional, cómo se recicló en los movimientos ambientales. Y yo creo que esas identidades son fascinantes y son la solución del tema a largo plazo, porque si tú vas a Europa o a cualquier parte, en una democracia, en sus luchas políticas internas, estás descubriendo de que los temas hoy día son las diferencias étnicas, religiosas. El juego de las identidades, no de coalición, el juego de las identidades es lo que hace el factor determinante. Tú llegas a una coalición al final, pero en el fondo no es menor el llegar y decir hacia el futuro que en Chile eventualmente el jugar a identidades, aunque no copen una mayoría, va a ser más fuerte que una identidad de coalición. Y eso mi mundo no lo ha entendido. Entonces, si tú me preguntas a mí, tú me dices, ¿cuál es el futuro de la democracia cristiana? Es que ejercer su identidad, ejercerla. No aspirar a que con ello va a manipular el 50% del electorado. Pero estas 5 identidades son 5 quintos. Si tú tus umbrales los bajas a tratar de copar un 20% del electorado, te es más fácil construir lideratos. Porque ya no estás pensando en la CEP, la próxima CEP, la DIMARC. Estás pensando en tipos que de alguna manera son capaces de llegar y captar un nicho, y jugársela, y tener legitimidad y reconstruir efectivamente legitimidad política ahí. Te permite que después de una elección esos 5 quintos tengan relaciones más líquidas entre ellos, si es que de alguna manera funcionan bien, en algún sentido formando una coalición para una mayoría, en otro sentido jugando acuerdos parciales en otros planos. Te permite, o sea, es lo que hace la Fundación Iguales, por ejemplo, que invita a Jorge Errázuriz, por ejemplo, a formar parte de su directorio. Jorge Errázuriz no tiene nada que ver con Carlos Larraín. Y convocan, porque para la Fundación Iguales, en materia efectivamente del tema de uniones de hecho, el matrimonio igualitario, tener una persona de ese mundo es clave, entonces lo reclutan. Bueno, y esa identidad es más fuerte que Jorge Errázuriz, está ahí, tiene identidad, representa a muchas personas que tal vez no sean orgánicas, pero que les gustaría que de alguna manera tuvieran más influencia en algún determinado momento. Entonces, nuestros partidos, las entidades políticas de uno, en vez de estar dedicados a papelito, a una plataforma, lo que debieran hacer eventualmente es reconquistar legitimidad en sus propias gremios. Y después de eso conversemos. Pero eso no es camino propio, para nada. Y eso está ocurriendo, le guste o no al presidente de la concertación, que le guste o no. Claro, lo que pasa es que hay un tema, mira, permíteme retroceder unos minutos atrás, cuando tú dices, por primera vez quizás, en forma extremadamente nítida, advertimos que no hay un diagnóstico común. No. Razón por la cual uno debería suponer, corrígeme si te sobreinterpreto,
que lo que está puesto en duda es aquellas mínimas cosas que suponemos comunes que justifican el estar en una coalición política. Si es que las coaliciones políticas no son otra cosa que instrumentos colectivos al servicio de modificar realidades sociales, que eso finalmente es el fin y esencia de la política. Si eso es así, lo que uno se interroga inmediatamente después es que no es solamente una cuestión de contenido, sino que también de liderazgo. Porque, para ponerlo en términos de caricatura, pareciera, yo sé que estoy haciendo una simplificación grosera, que hay dos tipos de concertacionistas. Aquel que dice, mira, efectivamente Tomás tiene razón, pero esto no es tan grave. En 8 meses más empieza la campaña presidencial y todo esto se va a ordenar. ¿Y para qué decir si la candidata es doña Michelle Bachelet? Nos olvidamos de esta cuestión. Y otra mitad, insisto para simplificar, que dice, tiene razón Tomás, sin embargo no tiene ningún sentido asumir una nueva carrera presidencial si es que esta cuestión tan fundamental no la hemos resuelto, porque incluso podríamos ganar. Pero la pregunta obvia es ganar para qué. Bueno, es brillante la pregunta y la planteas bien, porque para mí ha sido súper ingrata esta discusión, porque el año pasado de mí decían que yo era un loco, hoy día ya me tratan con un poquito menos agresividad y ya es otra la aproximación, pero no soy un loco y nunca he sido marginalista o jugado al descontento, al revés, he sido muy de jugar más mainstream, más de adentro. Entonces, mira, te lo explicaré de este modo. Mira, la verdad las cosas que yo creo que la Constitución está muerta. O sea, el punto radica en que yo lo que haría con ella es lo que hacen los Beatles. Entonces se ponen de acuerdo un día y dicen, ya llegamos de aquí, estamos en otra etapa, en nuestras vidas, efectivamente desarrollamos otras cosas y ya nos veremos en otras oportunidades, en otra cosa, ¿no? Pero no lo hacen no por lo que tú dices, que creen que esto es un buen instrumento, sino que hay una inercia, hay una flojera y hay un temor de lo que significa hacer lo otro. Porque es un juego a más largo plazo, ¿no? Desde luego tú tienes que renunciar a esta estrategia de creer de que el desgaste de Piñera te va a permitir ganar la elección presidencial. Por de pronto, ¿no? O sea, esa es una cosa que tienes que liberarte de esa tontera. Te tienes que liberar también de la tontera de creer de que tu partido, tu sector juega influencia en la medida que tiene un mayor número de alcaldes o parlamentarios. Mira, la democracia cristiana hoy día tiene más senadores de lo que su representación indica y no sirve a nada. Hoy día la democracia cristiana tiene 80 alcaldes y tal vez eventualmente juegue sus éxitos o fracasos que los puede marginalmente incrementar o no. Y da lo mismo. Por tu pleno. La influencia neta de la DC hoy día está en baja y la mitad de su electorado potencial, si es que tú crees que un 20% más o menos eventualmente, hoy día está en la mitad de eso. La otra mitad está fuera, está dispersa, se fumó. Entonces tú tienes que, si quieres influir en la sociedad chilena, tienes que recuperar esa otra mitad, tienes que recuperar 10 puntos del electorado, a lo menos, ¿eh? Y eso no lo vas a hacer en la coalición, no lo vas a hacer no te lo va a resolver el PPD, no te lo va a resolver los socialistas, no te lo va a resolver nadie. Entonces, en primer lugar, tienes que llegar, y tampoco ellos, que les ocurrió, Michelle Bachelet dejó 3 sectores socialistas al término de su mandato, en realidad, harto notable la señora eventualmente, ¿eh? O sea, notable, o sea, yo los miro, o sea, aparte de haberle entregado la banda a Piñera, que no se lo voy a perdonar nunca, efectivamente, dejó 3, su sector, su grey, la deja dividida en 3 grupos distintos, pero que además le introduce en la relación de la coalición un elemento de deslealtad tal que es imposible, se puede poner de acuerdo en torno a un candidato Frey y darlo igual, porque otra de esas culturas, por debajo, le está sangrando, socavando el voto por el lado hacia Meo. Y después, como ocurrió siempre en Chile, eventualmente en esa cultura, se ponen de acuerdo, nadie se pelea mucho eventualmente y se rearreglan, por así decirlo. La DC es la única que termina odiándose unos a otros y termina efectivamente siguiendo manteniendo los insultos. Pero en la práctica, si tú lo ves desde el punto de vista en ese mundo, hoy día, si a mí me dicen a mí, ¿para qué voy a ir a una primaria? Aunque la ganara yo, gana un DC, que lo probabilidad es que no, pero supongamos que gana, el Espíritu Santo indica que gana. Da lo mismo, va a tener una sangría electoral por debajo, que no va a poder ganar, porque va a haber otro candidato. Ha habido terceros candidatos desde el origen de esto, o sea, y apostar a lo que no va a ocurrir, eso es como falso, por así decirlo. Entonces, en la práctica, la primaria no te resuelve, te desplaza candidatos, te obliga a que, si eventualmente la DC no gana esa primaria, obviamente la desplazan, la sacan de la papeleta eventualmente a diciembre del 2013 y tenemos una elección teóricamente bipolar para segunda vuelta con perspectiva de que uno de esos candidatos sea y se reagrupa a la izquierda. Eso yo encuentro que es inmoral políticamente, porque además Chile, como requiere más dispersión, requiere más oferta y requiere que asumamos efectivamente los riesgos asociados a eso.
Entonces, si tú me preguntas a mí esta cosa de la flojera, obviamente las ambiciones políticas de quien sean eventualmente te cambian los horizontes de tiempo, porque aparte de que probablemente no vas a estar apostando en 2014, tus tiempos cambian. Estamos hablando de personas que ya tienen 50 años, así que por ende ya sus planes de vida van cambiando. Entonces no les interesa eventualmente efectivamente jugar a una variable así. Pero no van a ganar de otro modo. No van a ser capaces eventualmente de cambiar la tortilla, eventualmente de generar una mayoría que sea. Y al contrario, les va a pasar lo mismo que pasó con la campaña de Frey. Va a ser como un grupo atrás, una camarilla, que en el fondo va a estar esperando eventualmente usar ese candidato en la eventualidad que gane como para ocupar el gobierno.